El periodismo honesto no tiene que casarse con el gobierno, por supuestísimo que no, pero tampoco con fuentes que sean antibuquelistas o que sean... O sea, la labor del periodista es escuchar todas esas voces, procesar esa información, verificar y contrastar, y no simplemente replicar los informes o los comunicados o las imágenes que nos vienen de esta fuente o de esta otra fuente. Los que vivimos aquí sabemos de sobra que es que el Estado de Derecho, si es que alguna vez El Salvador pudo encajar plenamente en ese concepto, pues está prácticamente desmantelado, ¿no? Porque lo diga Human Rights Watch no es lo mismo que escuchar, por ejemplo, dice, mire, dicen los oficialistas, es que esos periodistas se fueron porque son cobardes, aquí no pasa nada, aquí no, ¿y por qué temen? Son unos cobardes porque se van. En el caso de Ingrid Escobar también se le ha dicho, mire, se ha ido porque se acobardó de estar aquí no pasa nada. Pero Human Rights Watch pone como un tema, sí, un tema que deberíamos estar viendo detenidamente, porque es real. Por supuesto, es que el exilio no es una opción amable para nadie. O sea, yo conozco en persona, son amigos, son conocidos, son cheros, personas que se han tenido que ir, y te garantizo que no es por gusto, no es por ganas de figurar. Muchos de ellos, hay algunos que han decidido hacerlo público y otros lo han hecho en privado. Yo sé en un plano personal lo que eso significa, porque me tocó salir 2 veces en este país, creo que ya lo hablamos alguna vez, y vamos, yo es que suscribo plenamente esa sensación que hay y ese personalismo tan brutal en el Estado actual. A ver, de por sí somos un Estado presidencialista, la misma Constitución así lo recoge, comparado con otras democracias, pero vamos, el nivel al que se ha llevado la sumisión de los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo, y más que al Ejecutivo, a la persona en particular que está al frente del Ejecutivo, que es el Presidente de la República, pues eso es un hecho. Es un hecho, y es un hecho también que es eso que está ocurriendo y que denuncia Human Rights y que denunciamos algunas voces todavía presentes en el país, pues parece ser que al salvadoreño promedio le agrada esa situación o no le incomoda lo suficiente. Acabamos de ver la encuesta de la prensa gráfica, que para mí ha sido una sorpresa, bueno, tuve tiempo de revisar internet a profundidad por la hora claro, intempestiva, sí, que sí, nos obligas a levantarla. Esa madrugada. Y me alegro en primer lugar porque qué bueno que LPG Datos siga generando opinión y siga generando encuestas, porque por un lapso de tiempo, por problemas infiero financieros, habían dejado de hacerlas. Qué bueno que sigan haciendo al menos un par de encuestas al año. Para mí, indiscutiblemente, las dos más solventes, las que mejor levantan información, son la de la UCA, la del UDOP y la de LPG Datos. Entonces es un material que cuando llegue a casa devoraré. Pero el titular de la prensa gráfica, un medio que no se puede considerar, creo yo, afín al buquelismo, es también muy claro, hacia arriba, o sea, es incluso superior a la aprobación ya de por sí inaudita que le da, después de casi 7 años de gobierno, la encuesta de la UCA, es decir, más de un 90% de aprobación de la gestión, pues indican o parecen indicar que para el salvadoreño promedio no hay mucho descontento con esto de lo que estamos hablando, con esta personificación a niveles pocas veces conocidos en la historia de este país, de concentración del poder en una sola persona, ya no solo en un poder, en una sola persona. Porque aquí aparecen temas, inclusive en la entrada de la nota de Human Rights Watch, dice que la organización recordó que en julio del año pasado, diputados del Partido Gobernante Nuevas Ideas aprobaron enmiendas constitucionales. Aparece el tema de enmiendas constitucionales, permitiendo la reelección presidencial indefinida, entre otros cambios. Lo pone como un inicio de la nota, que tiene que ver después con la persecución o la incomodidad que le generan muchos críticos al gobierno. El día del periodista fue, el 31 de julio, me acuerdo perfectamente. Me tocó llegar, porque fue como suele hacerse las cosas en esta asamblea y en las anteriores. Muchas cuestiones trascendentales se aprueban con nocturnidad y alevosía, y esta es una de ellas. Y recuerdo que fuimos a un programa de televisión nocturno y llegamos con esta noticia sobre la mesa de los cambios, de las reformas a la Constitución para perpetuarse en el poder. No, o sea, obviamente desde el oficialismo no se plantea así, pero es evidente que lo mínimo que suma esto es
que va a sumar, porque las elecciones son mañana, son otros 6 años a los ya 7 consumados por... Bueno, 7, que serán 8 el año que viene. Sí. O sea, vamos a tener, salvo que ocurra algo completamente ahora mismo fuera del guión, 14 años de presidencia de una misma persona en el país, y supongo que por ahí van las críticas que plantea Human Rights Watch en ese sentido. Yo, en lo personal, no soy de los que se escandaliza tanto. Yo vengo de una cultura en la que la reelección está permitida. En España se permite la reelección, en Europa en términos generales también. Macron está repitiendo. ¿Indefinida? En el caso de Alemania, por ejemplo, sí, y en España también. Claro, te la tienes que ganar en las urnas. Sí. En España la figura del presidente el presidente no deja de ser un diputado más. De hecho, es una elección en la que el pueblo elige a los 350 diputados y los diputados eligen al presidente. Claro, se plantean las elecciones de que ya cada bancada ofrece quién es su candidato presidencial. En Alemania, Merkel se estuvo 4 legislaturas y salió, no porque tuviera un límite constitucional. No digo que eso sea lo correcto para El Salvador. Yo creo que los modelos se tienen que aplicar a las realidades, y también es un hecho que por las circunstancias históricas de nuestro país, de El Salvador, creo yo que hay un déficit democrático comparado con estos países, con Alemania, por ejemplo, y no deja de ser un argumento también muy debatible apelar a que en Alemania existen esos frenos. También los existen en Estados Unidos, que es de la que se habla como la democracia más consolidada, ¿no? Ahí se limita a 2 mandatos. Por más que quiera, por más bien que lo haya hecho, es imposible a día de hoy que un presidente en Estados Unidos pase tres periodos. En nuestra cultura, Roberto, se puede notar claramente por las posiciones que la gente adopta en la política, que estos temas de democracia, de constitución, a la gente realmente en la base de la población, estos temas como que no le interesan mucho, no los conoce mucho, no les da la importancia que muchas personas dicen, el deterioro de la democracia, vivimos en un país de dictadura, pero al parecer, y vemos ahora la encuesta de la prensa gráfica, al parecer a la gente todos esos temas son como secundarios. Yo creo que hay que hacer 2 matices importantes. Primero, que no es hablar de un solo país en este sentido, para responder a su pregunta, es un poquito tramposo. Es decir, yo creo que hay estratos sociales en los que se aprecia más el Estado de Derecho, y que haya un Estado de Derecho con 3 poderes separados y una democracia vigorosa. Somos los que de alguna manera vivimos hemos tenido la suerte de, más o menos con sus peros, con sus ajustes, con sus traspiés, pero de haber disfrutado y de haber tenido la sensación al menos de que existe una separación de poderes, pero eso no aplicó, y este es el segundo punto, no aplica para todos los estratos de la sociedad. Aquí había un elemento que trastocaba cualquier interpretación que se pudiera hacer desde un plano de vista personal, que eran las maras. Las maras coartaban la libertad y condicionaban el diario vivir de tal manera que hablar de Estado de Derecho, que hablar de democracia en colonias en las que estabas obligado, no durante una semana, no durante un día, no durante unos meses, hay ya 2, 3 generaciones incluso, las que quepan en 25 años de vigor, que ha tenido el fenómeno de las maras en las colonias en las que empezó, muy a inicios de los 90. O sea, hay generaciones que nacieron con el miedo a poder salir a las 6 de la tarde e ir al parque de su colonia, con el miedo de subirse a un bus y dormirse en el bus. Entonces, cuando se ha vivido y se ha sufrido eso en un primer plano, porque como país y como sociedad todos lo hemos vivido, pero hay que ser honestos y admitir que eso se vivió muchísimo más en unas colonias que en otras, en unos estratos económicos que en otros. Son precisamente esos estratos los que más respaldan el buquelismo. Yo en las últimas elecciones hice ese esfuerzo, como ahora se puede verificar por centro de votación,
y los lugares en los que el porcentaje de apoyo al actual presidente es mayoritario en todo el país, ¿no? Pero en los que más se acentúa ese apoyo precisamente es en las colonias en las que más dura estuvo la situación por la presencia de las pandillas. Y paradójicamente son los lugares en los que también desde las fuerzas de seguridad del Estado cometieron más desmanes, y en los que el régimen de excepción, el lado oscuro, y que recoge, vuelve a recoger el informe de Human Rights Watch. Hay que meterle unas horas al inglés, por mí hablo. También recoge el informe pues las consecuencias nefastas que tuvo el régimen de excepción en esta sociedad, con miles de inocentes encarcelados. El gobierno ya admitió hace tiempo 8.000 liberados, así que serán, haciendo un ejercicio muy simple de extrapolación, unos 9.000, más los que siguen encarcelados siendo inocentes, siendo víctimas de una llamada por cuestiones hasta de diferencias personales, familiares, de herencias, de conflictos vecinales. Hay miles de inocentes y es un lado, pero como decía, en esas colonias donde más se sufrió, porque no nos engañemos, la mayoría de los inocentes que están encarcelados por una aplicación errónea del régimen de excepción tampoco son de Santa Elena, ni del Escalón, ni de las colonias exclusivas, ¿no? Pero paradójicamente ahí es donde está el mayor apoyo a Bukele. Son cosas que a veces uno tiene que detenerse un momento y pensarlas 2 o 3 veces, porque no cuesta que quepan en la cabeza. Yo recuerdo un reportaje que hice durante las elecciones a unos días para la BBC de una familia que había sufrido la detención de un miembro por el régimen de excepción, sí, inocente, y decían literalmente, y ese fue el titular, que iban a votar por Bukele. Fíjate que un día de estos estaba viendo un video y lo comenté un día de estos acá también, de una persona que no me parecía fanático ni troll ni nada de esto parecido, sino que era un ciudadano que hacía esta aseveración. Él decía él, bueno, critican por la economía, critican por los salarios, critican por las pensiones, critican por la deuda, critican porque las cosas están muy caras y cosas así. Empezó a hacer un listado. Pero yo quiero decir algo, dijo, pero tenemos seguridad. Pero tenemos seguridad. Yo te quiero preguntar, Roberto, desde ese punto de vista, se lo he hecho a algunos políticos acá, ¿cuánto va a durar ese gas del gobierno de mantener, digamos, como su principal logro de la seguridad? Has visto, la LPG Datos vuelve a recoger esa parte. Yo me imagino, si la oposición tiene un listado de cosas en las cuales dice, esto es lo que no ha hecho el gobierno, por ejemplo, el milagro económico, y todo esto que no ha pasado, no está sucediendo en el país, pero la gente sigue pensando, ya sea porque lo piensa así o porque la propaganda, la publicidad lo está bombardeando tanto que llega a pensar que es más importante esto a cualquier otra cosa. ¿Cuánto puede durar esto en el ambiente de la sociedad nuestro, Mira, Roberto? Te doy mi opinión y luego me hago eco de una persona, de un experto en seguridad a la que entrevisté, y que te invito a que algún día lo tomes en cuenta para invitarlo aquí también, porque sabe mucho del tema. Mi opinión es que esto va a durar. Primero porque es un logro real que la gente vive, que la gente degusta todos los días. No estamos hablando de una cifra de crecimiento económico. Imaginemos que estuviéramos creciendo al 6-8%. Eso a la gente o sea, cuesta vender mucho más eso en comunidades empobrecidas que el hecho de que puedan salir a las 8 de la noche, que puedan salir a comprar unas pupusas, de que haya una pupusería que abrió porque antes, o sea, entonces mi impresión es que eso va a durar mucho, por el logro en sí, sobre todo, y luego por el aparato fuerte de perifoneo, propaganda y publicidad musculoso, aceitado económicamente con fondos públicos, obviamente, pero no solo, porque alrededor orbita una serie de satélites informativos, que son esta red de youtubers que
su labor es, no sé si por cuestiones financiados o por pura simpatía con el régimen o porque han visto que lo que les da monetiza plata es aplaudir sin matiz alguno prácticamente. Son muy poquitos los que se atreven a hacer matices en esta red de youtubers. Bueno, eso forma parte de todo este músculo, de toda esta musculatura que ha creado un experto en manejo de comunicaciones como lo era Bukele. Bukele llevaba las comunicaciones del FMLN, del partido, su empresa de publicidad, antes de él dar el salto a la política. Entonces, eso por un lado, ¿no? Yo creo que mientras existan esas dos condiciones se va a mantener y por mucho tiempo va a haber esa especie de agradecimiento del que tenía la piedra en el zapato del tema de la seguridad, del tema de las pandillas, hacia la persona que él cree que es el responsable de que esa piedra ya no esté en su zapato. Y luego apelo a un experto que se llama Luis Enrique Amaya, no sé si alguna vez ya lo has podido entrevistar, es un consultor internacional salvadoreño, que sabe mucho del tema, lo entrevisté hace poquito para mi canal de YouTube, y él desde otra perspectiva, y que no tiene nada que ver con el buquelismo, él es alguien muy, en mi lectura, muy imparcial y que se jacta de ello, también apelaba y justificaba que él usa una frase que la voy a parafrasear, como que es tal el dolor, es tal el sufrimiento que tenía acumulado y la sensación de angustia acumulada que tenían todos esos estratos sociales que estaban sometidos por las pandillas, que muy mal lo tiene que hacer el gobierno para que se le desinfle esa joya de la corona que tiene ahora mismo. Pero, yo voy hasta un poquito más allá. Yo creo que, lo acabamos de ver en la encuesta de la prensa gráfica, creo que es una lectura errónea aseverar que, salvo el tema de seguridad, todas las demás áreas la gente no las aprecia. Ahí vimos las cifras en educación y en salud. Yo, al final, la lectura general que hago, sobre todo un poquito también de crítica a los sectores de oposición, es que les hace falta empaparse un poquito más de realidad. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de las voces que hablan desde la oposición no usan el sistema de salud público, no usan el transporte público y sus hijos no estudian, o sus hermanos si son gente joven, o sus nietos si son gente más mayor, no estudian en escuelas públicas. Cuando ocurre eso, y habrá excepciones obviamente, es una generalización, creo yo que se tiene una visión tanto distorsionada de la sociedad. Y creo yo que cuesta hacer el diagnóstico correcto y por lo tanto presentar soluciones reales y que puedan conectar más con el sentir de las mayorías. Esa es mi lectura. Creo yo que se ampara primero en mi diario vivir y luego en realidad, en el hecho de que exista ese apoyo tan brutal a la figura del presidente y las figuras, no existe a día de hoy, a un año para que estemos frente a las urnas, una figura mínimamente potable, y ha habido 7 años para hacerle frente a la... Y ha habido 7 años para preparar eso, 7 años, se dice pronto. A día de hoy, la oposición, de cara a las elecciones del año que viene, lo que le queda es apostar a parcelas importantes, como es diputaciones, como a mí me parece un objetivo muy, muy loable. Y municipalidades. Pero en el tema de la Asamblea, lograr esos 16 diputados me parece una cifra clara. Las mismas encuestas reflejan que existe ese malestar hacia el resto del oficialismo. Creo yo que ellos están conscientes. A mí me dio especial vergüenza ajena ver al jefe de fracción de Arena en la Asamblea, de Nuevas Ideas en la Asamblea, Cristian Guevara, un antiguo periodista del Faro, por cierto,
y promotor de la campaña. Él era el responsable de la campaña, yo en ese rol lo conocí, el responsable de la campaña en Internet del candidato arenero Rodrigo Ávila cuando perdió contra ¿Él era el encargado? Él era el encargado. Y me generó bastante asco, perdón que use esta palabra, pero verlo usando, revictimizando a personas que habían sido víctimas de las pandillas para una especie de spots, una especie de programa que supongo que está soltando en redes sociales, en YouTube, entrevistando a personas que han sufrido, que sufrieron pérdidas fundamentales en sus vidas, que fueron víctimas de las pandillas, y entrevistándolos con una falta de tacto y con un inequívoco interés de sumar votos para su causa, que, haciendo una lectura crítica más allá de la condena de que haya personas revictimizando a víctimas con una inequívoca vocación de sacarse lustre personal, de conseguir su tercer periodo en la Asamblea, me parece bastante sintomático de que en esos sectores, que son los que las encuestas, en esos sectores del oficialismo, que son los que las encuestas señalan que en los que hay más carencias, más debilidades. Ayer o antier veíamos al alcalde de Metapán decir que él ya no va, que se siente, y Metapán no es un pueblito, una colonia, o sea, de hecho es Santana Norte, Metapán, Tepeque, y fronterizo, Santa Rosa, Huachipilín, o sea, son, no sé si en torno a 90.000 personas las que suman todo eso en el municipio, señalando que se siente abandonado. Es decir, creo yo, o yo al menos así lo interpreto, que eso que estaba haciendo, esa actitud tan reprochable que estaba haciendo el jefe de fracción, y ese uso del dolor ajeno, que llega a ser, o sea, yo he tenido que escuchar en alguna ocasión que las personas que nos hemos dedicado a investigar el fenómeno de las maras, a hablar con las víctimas, a escribir crónicas con los victimarios, a escribir libros para explicar este fenómeno, que nos estábamos lucrando, y él verlo haciendo este trabajo tan despreciable de regodearse en el dolor ajeno para en su lectura, fortalecer su candidatura y su rostro, sabiendo que va a haber unas internas en su partido y que luego habrá unas elecciones en las que tú puedes ir en primer lugar, pero la gente luego es libre de marcar la última foto de... ¿Pero qué cosas te dan asco de eso? No, lo que creo que es o sea, el uso perverso del dolor ajeno, eso me da asco. Pero digo que es sintomático de una situación de que piensan que no está tan ganada en esos terrenos la batalla de las elecciones del 27. O sea, yo creo que las presidenciales están más que definidas. Roberto, yo hay que vivir muy ajeno de esta sociedad para no saber quién va a ganar las presidenciales del 27. Pero en ese año se votan presidenciales, legislativas, claro, donde está compitiendo esta persona de la que estamos hablando, y también municipalidades. Yo te quiero preguntar, una de las críticas que ha tenido esta reducción de la criminalidad, de las bandas delictivas, de los mareros, como decimos, una de las críticas que ha tenido esto es que tras de todo eso hay un pacto, que hay un acuerdo. A la gente también, te lo digo porque lo escucho, a la gente también estas cosas a veces le sobran, y decir, bueno, pero si estamos en paz, no importa lo que haya pasado. El tema que la oposición misma ha sacado y sigue utilizando como una herramienta para decir que esto que estamos viendo está pegado con saliva, ¿realmente es así, Roberto? ¿O no pega el hecho de ese señalamiento que se hace, que este gobierno ha pactado con las pandillas y que por eso vivimos en la situación que vivimos ahora? Mira, se juntan todos los temas en esta pregunta, porque es un ejemplo de lectura errónea desde la oposición y de construcción de una narrativa sin pruebas, y que es una narrativa falsa, igual que desde el gobierno se promueven muchas narrativas que están desapegadas completamente de la realidad. Por ejemplo, el conteo de días sin homicidios. O sea, solo hay que analizar superficialmente la propia contabilidad de ellos para que uno se dé cuenta que los días que... No te hablo de las variables que saquen fuera. Los días que cuentan como no homicidios, hay
docenas de días en los que la Fiscalía ha terminado diciendo sí, no lo tenía contado la policía. Entonces se construye una narrativa, se celebran 1000 días sin homicidios, llega el inicio de año y dan una conferencia para celebrar 1102 días sin homicidios. Toda esa contabilidad es falsa. Y desde la oposición también se han cometido errores de ese tipo, y uno es el que planteas. Durante demasiado tiempo se estuvo construyendo la idea, se estuvo impulsando la idea de que en marzo de 2022, cuando ocurre ese fin de semana trágico que registra el día con el mayor número de homicidios, paradójicamente, con el presidente que ha rebajado a niveles nunca antes conocidos las cifras de homicidios, pero en su gestión ocurre el día que tiene el registro con la cifra más alta de homicidios, 62, el 27 de marzo de 2022. Ese es el día que se rompe las negociaciones que mantenía y que niega, que sigue negando, pero las negociaciones que mantenía el gobierno con los grupos criminales llamados MS-13, el más influyente indiscutiblemente, y también barrio 18 revolucionarios y barrio 18 sureños. La oposición construyó una narrativa de que seguía existiendo un pacto y que el CECOT, de hecho, era una especie de hotel, así lo llamaron. Yo creo que y era parte de la negociación, se exacto, dijo. Y que se mantenían. Y bueno, ahí retomo otras palabras que están en mi entrevista, pásense a verla a mi canal, con este experto, con Luis Amaya, que eran obvio y que suenan un poco sarcásticas, pero las retomo. Hay que tener un poquito de estar muy desubicado para mantener que el pacto después de marzo del 2022, hasta entonces había una negociación. Pero seguir manteniendo que existía y que el CECOT, que es posterior a esa fecha, se construyó como una especie de hotel o de lugar en el que podían estar los pandilleros, es absurda desde el plano de que, o sea, ¿qué negociación mantuvo el Estado, el gobierno, con esos grupos criminales? Les vamos a meter a todos a la cárcel, menos a 4, 5, 1, el CRUC, del que tenemos certeza absoluta, que se liberaron. Es absurda. O sea, vamos a descabezar, vamos a inutilizarlos como organizaciones terroristas, vamos a meter a 70.000 de ustedes a la cárcel. Decía este experto, incluso supongamos que realmente es un hotel o un lugar con unas condiciones. O sea, ¿quién quiere estar en un lugar así, sin poder hacer vida criminal? Y ese es uno de los elementos que se impulsaron desde la oposición y cae por su propio peso. Pero tú mantienes el hecho, Roberto, perdóname, tú mantienes el hecho, para entenderte tu planteamiento, que después de esa situación, de ese día fatídico de 62 muertos, 87 incluyendo el día anterior, fue un fin de semana. Un fin de semana, 87. Tú dices, ahí se rompe la negociación, claro, ahí se rompe el pacto. No es algo que diga Roberto Valencia. Sí. O sea, no, pero estoy hablando de tu planteamiento, de lo que has recogido. Ahí dices tú, se rompe. Sí. Y de ahí para acá, puedes confirmar, tú puedes aseverar, según tu análisis, que ya no existe un acuerdo entre el gobierno y las pandillas. A nivel estructural, es que no existen pandillas. ¿Con quién vas a estar? Bueno, pero es que la oposición ha hablado inclusive de que los líderes han gozado de algunos privilegios. Pero eso es falso. O sea, hay sectores de oposición que construyen narrativas falsas como esta, como cuando se empezó a decir y se sostuvo durante varios meses que en el CECOT los pandilleros hacían uso de un gimnasio. Eso yo no sé si has tenido en esta claro que sí, claro. Eso es falso, nunca. Yo he estado 2 veces en el CECOT y eso es falso. Hay un gimnasio en el CECOT, pero es el gimnasio que usan el personal de seguridad que hay ahí, el personal administrativo. Es así. Entonces, esa narrativa es una narrativa falsa que se impulsa y que al final terminan desgastando a la propia oposición, porque son argumentos demasiado fáciles que le ponen delante para replicar, para rebatir a un aparato musculoso de propaganda bien financiado, como decíamos. Entonces creo que son errores. Y este punto en particular, de hecho hubo un acontecimiento, llamémoslo así, internacional, que fue el que amortiguó y el que hizo de una manera desistir de esta narrativa a los sectores de la oposición que lo estaban impulsando. ¿Cuál fue? La llegada de los venezolanos. Cuando llegaron los venezolanos hace casi un año, en marzo fue, y la salida de esos venezolanos, los venezolanos llegaron y cuanto micrófono le pusieron en la boca, llegaron a decir que que la vida ahí era
de restricciones absolutas, de torturas, de maltratos, de comida insuficiente, que venían un poco... O sea, hubo sectores de oposición que se tuvieron aquí en la disyuntiva de decir, bueno, estábamos diciendo que prácticamente es un hotel y ahora tenemos que hacernos eco también de estos venezolanos que están diciendo que a uno lo violaron, que están todo el aparato. Human Rights Watch, has mencionado tú, sí. Lo dice inequívocamente. Entonces, eso es un poquito el elemento ajeno, no por decisión, no por análisis propio, porque en esto de las comunicaciones, pues cada quien un poquito, esa es mi lectura, tira para su causa. Por eso la labor del periodismo honesto, claro, es tan importante. El periodismo honesto no tiene que casarse con el gobierno, por supuestísimo que no, pero tampoco con fuentes que sean antibuquelistas o que sean... O sea, la labor del periodista es escuchar todas esas voces, procesar esa información, verificar y contrastar, y no simplemente replicar los informes o los comunicados o las imágenes que nos vienen de esta fuente o de esta otra fuente. Te pregunto en ese sentido de tu periodismo investigativo. Entonces, si en la lógica que se rompe, digamos, si había un pacto entre este gobierno de Bukele y las pandillas y se rompe ese día fatídico, ese fin de semana fatídico, y luego no hay más acuerdos, yo te pregunto, ¿qué se ha investigado? ¿Qué podríamos decir que está documentado? ¿De dónde están los líderes de esas pandillas? O sea, los líderes estaban, y eso es una buena pregunta que yo se la pude plantear en directo al ministro Villatoro, a Gustavo Villatoro, en una entrevista que concedió hace ya unos 8 o 9 meses. Inexplicablemente, en mi lectura, los principales líderes, los liderazgos más reconocidos, hablo del Diablito, hablo del finado, se me fue el nombre, del de Teclas, bueno, que murió en agosto del año pasado en Zacatán. Bueno, todos estos liderazgos más reconocidos, los que habían tenido el rol más importante en la tregua de 2012-13, los que salían dando las conferencias, el Chino Tres Colas, el Muerto de las Palmas, Zachary, todos estos personajes no fueron movidos al CECOT cuando se abrió el CECOT. Y el CECOT, la misma sigla dice, es Centro de Reclusión del Terrorismo, ¿no? Fueron removidos en agosto del año pasado. No 2025, en agosto del 2024, después de que hubo este ajuste de cuentas en el que terminó asesinado por sus propios compañeros de celda el 13, no me salía el nombre, el 13 de Teclas, Saúl. Ahí se movieron al CECOT. Yo me sigo preguntando, y se lo pregunté obviamente, porque ese reportaje yo iba en nombre de la BBC, yo trabajo para medios internacionales también, por qué se habían tardado, y salió diciendo que no era una decisión suya, que era de centros penales, él es ministro de Seguridad, y bueno, así un poquito esquivó el bulto. Yo no sé la razón, no sé decir la razón, pero ahora a día de hoy están en el CECOT. Ten en cuenta en el CECOT que volvió a abrir sus puertas la semana pasada, con la visita del presidente electo de Chile, sí, Kast, y volvieron a entrar otra andanada de medios. Entiendo que la mayoría de Chile venían acompañando al presidente electo. Siempre, salvo contadas excepciones, yo me fijo, de hecho estoy preparando un material, siempre los llevan al mismo pabellón, que es el pabellón 3. Son 8 pabellones. A todos los youtubers que vienen de manera esporádica y recurrente, porque eso es una gran, si se quiere ver desde el lado del gobierno, un gran acierto, o sea, un win-win en el que los youtubers internacionales sacan cientos de miles de dólares por esos vídeos. Estuve haciendo el otro día un cálculo de cuánto habrá generado solo en anuncios AdSense el vídeo de Luisito Comunica, que se publicó el 7 de febrero, hace un año. Más de $350.000, 65 millones de vistas. Entonces es un win-win para el gobierno, porque cuela su mensaje prácticamente sin filtros. Son gente internacional que en el mejor de los casos va a hacer una mínima labor de complementación a lo que escuchan ahí, mínima. Hay algunos que lo han hecho, no meto yo todos en el mismo saco, pero la inmensa mayoría se van con su tour.
Entonces, para el gobierno logra que llegue 65 millones. Hay otro youtuber un turco, Rushi Shenet, que el video que hablan, sus videos son en inglés, tiene como 150 millones de visualizaciones. O sea, el gobierno logra implantar entre millones y millones de personas, algo que no lograría con una conferencia de prensa, algo que no lograría con nada, con un live, con una cadena nacional. Logra implantar su mensaje prácticamente sin filtros y los youtubers se están haciendo dinero, o sea, se pelean los youtubers, pero youtubers, este último español que vino, de Gref, o sea, vino al país a hacer un video sobre cómo se come en un restaurante de acá, otros cómo se montan en buggies de estos que van por los caminos rurales, una visita a Cerro Verde y el CECOT. O sea, son youtubers que ni siquiera... Porque hay algunos que sí que están especializados un poquito y han visitado cárceles. No, hay muchos están seleccionando. Hubo otro, Dalmau, sí. Este es todavía más gracioso, al menos bajo mi punto de vista. Fue de los primeros en lograr una visita al CECOT exclusivo. Y los videos que se llevó de El Salvador era uno comiendo pollo campero en una oficina de pollo campero, otro comprando en el Super Selectos, cómo se compra en el Super Selectos en El Salvador, y otro el CECOT. Mira las cifras que tienen, o sea, no bajan de 10 millones ninguno de esos videos. Dinero. Entonces, es un win-win. Pero, cerrado este paréntesis, el CECOT se ha convertido en uno de los emblemas. Siempre llevan a todas estas personas al mismo pabellón, al pabellón 3. Yo he tenido la suerte de conocer 2 de los pabellones, el 3 y el 4. Ya estoy preparando algo en esa línea, pero bueno, no sé, quizás además estoy... ¿Qué esconde el CECOT entonces? Tú dices, no, lo llevan al mismo lugar. ¿Por qué no lo llevan a los otros lugares? Pues no tengo esa respuesta. Primero porque yo creo que no está... Eso es una interpretación mía. No creo que está operativo al 100%. Se manejan a cuentagotas informaciones que deberían ser... Le caben 40.000 personas. Eso dice el gobierno. Yo hice las cuentas sobre A ver, ahí hay 8 pabellones. Cada pabellón tiene 32 celdas. Y cada celda está hecha para 80 personas. Eso sale poco más de 20.000. Esa cifra es poco más de 20.000. Es la cifra real. Que si van a meter a 40 o 60, bueno, también ya ha habido una práctica habitual en esta sociedad, pero no es la cifra real esa es otra vez, un ejemplo de narrativa impulsada y que no tiene... Bueno, en este caso fui yo quien me tomó la molestia de estar contando, como están numeradas, el número de celdas, el número de pabellones. Las instalaciones, ahí se podrían construir 3 o 4 pabellones pues en el tiempo que cueste levantarlos, que es hacer muros y poner estructuras metálicas, poco más. Pero a día de hoy son 8 pabellones y el CECOT pues ha terminado convertido, de hecho desde la oposición se señala así, y creo que continuo, ha terminado convertido en un elemento de buena publicidad para el gobierno. Las imágenes los tours que organizan nos muestran a una población penitenciaria en condiciones pesadas, en un encierro pesado, pero eso es lo que no solo la población salvadoreña, creo que a escala latinoamericana al menos, eso genera satisfacción y eso genera votos y simpatías. Claro. Esos discursos de que van a tener que trabajar para ganarse su plato de arroz sin pollo, eso genera votos y genera simpatías, porque así somos los salvadoreños y así somos los latinoamericanos y también en otras latitudes. Por eso llegó Duterte al poder en Filipinas y lo que está ocurriendo en el CECOT pues no deja de ser un misterio. Es una paradoja que sea de los lugares más visitados por prensa internacional. O sea, estos días estuvieron ahí periodistas y camarógrafos de Canal 13 de Chile, que inferí yo por el discurso de la periodista que trajeron, que no eran afines a Kast en principio y tampoco a la figura de Bukele. Pero, o sea, quien no quiera ver que le está saliendo bien esa jugada a nivel de popularidad, pues es que no
no quiere ver la realidad. Y no entiende las cifras que están pasando. Mira, voy a hacer una pausa, Roberto. Ahí están los comentarios. Roberto, no sé si tenés alguna reacción. Sí, vamos, daría para estarse otras 2 horas aquí. Sí, claro. Muy puntual y tipo francotirador. Sobre la pregunta que me habías planteado antes, tú, de qué va a hacer ahora el gobierno. El gobierno va a atribuir a la oposición, ya lo está haciendo, esto no estoy descubriendo nada, pero claro, va a insistir en la idea de que si llega al poder, no al poder, si lograran siquiera los 16 diputados la oposición o si llegan a determinadas alcaldías clave, eso va a ser una señal de que se va a desmontar el tema de seguridad que ahora la inmensa mayoría se beneficia. Eso ya se está haciendo, o sea, se va a intensificar. Claro. La pobre diputada, pobre en el sentido más cariñoso, Claudia, tiene el San Benito, el cartel del libérenlos ya. Eso ha sido una estrategia de repetirlo siendo falso. Cualquier persona que vio y que puede ver, porque eso es solo de buscarlo, cualquier persona que busque en qué contexto se dijeron esas palabras de libérenlo ya, sabe que no estaba pidiendo la libertad de los pandilleros, pero se ha agarrado y a través de la musculatura del propio Estado y sumado a todas estas voces que son muy efectivas en otros ámbitos, en otros estados sociales, me refiero a todas estas voces de youtubers afines, pues eso se va a seguir intensificando. Y sobre ideas muy puntuales, el compañero que decía que los cabecillas están fuera del país, mira, perdón que sea tan directo, pero esa es una de esas falsas narrativas que se impulsan desde la oposición. El diablito, que se considera el máximo líder de la MS-13, estaba preso después del último fin de semana de marzo del 2022, es decir, cuando se desata el régimen de excepción, estaba preso en Zacatraz. Hay imágenes, yo tengo imágenes filmadas después de ese fin de semana tan luctuoso, y ahora mismo está preso en el CECOP. De nada sirve y es contraproducente que se estén replicando estas falsedades. Es más, ayudan al buquelismo. En la misma línea, calificar de encuesta falsa el trabajo de la prensa gráfica me parece que es querer tener una venda en los ojos. Creo yo que es la peor manera de buscarle solución a lo que desde esos mismos sectores identifican como un problema inequívoco, la presencia de una persona, de una autocracia como estamos viviendo ahora mismo en El Salvador. Creo que le hacen un favor a esa misma autocracia empezando a divulgar y dar por sentadas afirmaciones que no tienen sustento alguno. El trabajo de LPG Datos me consta, porque yo soy amigo de la persona que está al frente, que se llama Edwin Segura, que cualquier persona que tenga un mínimo de interés o un mínimo de presencia en las redes sociales sabe cuál es el rol de Edwin Segura. El levantamiento de datos que hace tanto la LPG Datos, el Servicio de la Prensa Gráfica, como el UDOP, es un levantamiento impecable. Son las únicas casas encuestadoras que hacen una distribución en función de las variables de población, de género, de presencia en los 14 departamentos. No, desconozco los detalles de esta que han presentado, pero los estudié y los vimos en clase. Bueno, pero la UCA venía más o menos en la misma línea. Sí, la UCA ayudó, que estoy diciendo. De hecho, fue materia de discusión. Yo imparto en una universidad local una asignatura que se llama Análisis Crítico y lo estuve hablando este martes con mis estudiantes. Hay que ver la ficha de cada una de las encuestas y la UCA, ahí dice, eran 1.200 y se me escapa el centavo, encuestas realizadas en los 14 departamentos respetando distribución de género, distribución de estratos sociales, distribución departamental. Eso es caro. O sea, es mucho más fácil agarrar un teléfono y hacer encuestas por teléfono. Sí, claro. Pero la UCA envía equipos de personas, buses a Cabañas a hacer las encuestas para que ese departamento tenga el peso que tiene el departamento en la realidad, sí, el porcentaje. Entonces, son dos instrumentos que si la gente prefiere, esta persona al menos, y sé que no es la única, prefiere seguir con una venda en los ojos y pensando que este pueblo denosta al liderazgo de Nayib Bukele, pues van a seguir sin poder hacer la lectura correcta y sin poderle buscar soluciones reales. La misma encuesta habla de que la gente reconoce, porque otra frase alguien más dijo,
que no hay logros fuera de la seguridad. Claro que hay logros. La gente valora lo que se ha hecho en la educación. La gente lo valora mucho. O sea, hay un montón de familias salvadoreñas que están regresando a sus hijos al sistema público por los paquetes que dan ahí. O sea, si usted quiere hacerse el ojo pacho, porque a lo mejor porque vive fuera del país o porque usted tiene la suerte de poder llevar a sus hijos a un colegio privado y gana lo suficiente para poderlo mantener, eso es, felicito, que bien por usted, pero no es la realidad del salvadoreño promedio. El salvadoreño promedio sí agradece algunas políticas bien puntuales. Y luego está ese aparato de propaganda y publicidad y perifoneo que replica esos logros. No todos son logros, y es que hay un área que a mí me duele porque desde la oposición no se está explotando, porque es en la que inequívocamente los 7 años de buquelismo que llevamos hay un retroceso, que es el área del transporte público. O sea, es una tortura lo que cientos de miles de salvadoreños, algunos, la minoría, los que van en su carro propio, y la mayoría, los que vamos en bus, nos toca vivir todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches cuando vamos y regresamos del trabajo. Los tiempos perdidos, la salud mental alterada. Yo me tocó ir a la universidad el martes, fui en la 100B. Eso era, o sea, yo salía a las 6 de la mañana y pensé que iba a estar vacía, sobre todo por ser dos cosas, San Salvador y Santa Tecla, la 101B. Y tocaba ir parado en una especie, o sea, codo contra codo, música a todo volumen, para atrás, tópense, o sea, unas condiciones que rozan lo inhumano, y que, pues, por esa desconexión que existe entre las élites, que ya mencioné durante la entrevista, lo que yo interpreto como una desconexión entre las élites, entre las élites que forman parte de las voces de oposición y el pueblo y la gente que va en esos buses, pues no se explota. Pero las condiciones en el sistema de transporte público han empeorado, o sea, no es que sigan igual, han empeorado inequívocamente hoy respecto a hace 10 años. Hace 10 años existía el Sitrams. Hace 10 años te podías ir desde Plaza Mundo a las 10 de la mañana hasta el Divino Salvador del Mundo y tardar 25 minutos. 25 minutos. Y eso se desmanteló. No solo no se profundizó y se amplió y se hizo la ruta que estaba prevista, que iba a venir desde Apopa y otra desde San Marcos, porque fuera un sistema como el que se tiene en Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio, que era el modelo a seguir, o incluso en Guatemala, en Ciudad de Guatemala tienen un sistema similar. Se desmanteló por completo. Mira, Roberto, pero haciendo un balance, digamos, de esta exposición que has hecho con el tema de seguridad, que creo que la mayoría de salvadoreños deberíamos compartirlo, deberíamos estar de acuerdo, digamos, en la base del tema de seguridad, lo que tenemos en el país, que es real, como tú has dicho esta mañana, pero de contrapeso, digamos, en la realidad nuestra, también está el tema económico, que todas las encuestas lo arrojan. Ha habido un deterioro en la parte económica del país, eso es innegable. El tema de los salarios, el tema de la canasta básica, el tema del riesgo en las pensiones, el tema de los trabajos en la informalidad, que han crecido muchísimo en el país. Todo el tema económico, todo este planteamiento económico, que muchas veces, como tú dices, yo comparto contigo del hecho de que la oposición tal vez no estructura bien su discurso sobre estos temas, que son una realidad también. ¿Verdad? Ahí, digamos, en la gestión, por ejemplo, de la democracia, ¿verdad? Cómo este gobierno ha ido de manera, digamos, tranquila, ha ido desmontando todo el tema democrático del país, comenzando con las reformas constitucionales, que si uno lo ve de manera fría, así como lo estamos viendo nosotros, creo, es una visión más de tipo periodística, uno puede decir, bueno, esto a la gente le interesa, por eso te planteaba. La gente dice, mire, yo no como de eso, de que una reforma de la Constitución, yo no sé, ni sé de eso, pero la parte económica sí golpea al país. Y yo siempre hago la misma pregunta, Roberto, y te la pongo ahora. Es que la gente en esta parte económica pudiera estar sufriendo, pero el balance que saca y los datos que le da al gobierno los ve desde otro ángulo, no los ve desde la parte del estómago, como decimos.
Sí, el tema económico, las mismas encuestas lo señalan, es el que ha emergido una vez que prácticamente ha desaparecido o se ha atenuado el de la seguridad. O sea, ahora toda encuesta que se hace, las que son más pro-oficialistas y las que son más, las que cuestionan más el oficialismo, te señalan temas de ámbito económico, llámese salario mínimo, llámese desempleo, llámese precio de la canasta básica, como el principal problema. Eso da para varias lecturas. Puede que sea que realmente ha habido un deterioro tal en esos tres temas que han emergido por sí solo, o puede que esos problemas siempre han estado ahí, un poquito más, un poquito menos acentuados, y lo que ha ocurrido es que ha desaparecido el otro gran problema que quitaba a la gente el sueño. Yo me caso con esta segunda interpretación. No creo, claro que, o sea, yo lo vivo en primera persona. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Yo soy alguien que compra en los mercados, que se mueve en bus, y no es porque me sobre la plata, obviamente. O sea, yo vivo en primera persona. De hecho, afecta, en mi lectura, afecta mucho más a esa clase media baja y clase media que a la clase, digamos, de salario mínimo. El salario mínimo tuvo un aumento generoso, y ese hace unos pocos meses. De ese se benefician las personas, afortunadamente, las personas que cobran el salario mínimo. Un montón de personas alrededor, los de sectores informales, los de personas que ganamos, aunque sea $10 por encima del salario mínimo, no nos benefician, es más, nos perjudica, porque hay un arrastre de precios y la gente traslada inequívocamente, igual que la quincena 25, trasladan esos costes empresariales al cliente. Entonces, a algunos sectores nos perjudican, otros sectores, la gente que estaba ganando X y un día para otro gana, creo que fue el 12% lo que se aumentó, pues obviamente es más liquidez que tiene la bolsa. Y hay otro tema, mira, que no quería que nos olvide, el tema de la corrupción. Sí. La gente también dice, bueno, corruptos siempre van a haber. Sí. Si aquellos robaron y estos están robando, bueno, a mí no me da de menos. El tema de la corrupción, que se ha develado tanto tema, tanta información que se ha dicho de signos claros de corrupción actualmente, parece ser que a la gente tampoco eso le interesa. Ahí creo que es una jugada nefasta, pero que le ha salido muy bien al gobierno. ¿Quiénes eran los principales actores sociales que desvelaban corrupción? La prensa. Y la prensa fue uno de los sectores más golpeados por el buquelismo, inequívocamente. Hay un montón de colegas que están fuera del país, hay un montón de medios que han sido cerrados, medios de corte investigativo, que hacían ese mismo trabajo antes de Bukele, y ahorita los casos que conocemos son menores, los hay, y afortunadamente sigue habiendo un gremio de alguna manera comprometido, pero sí, o sea, yo ahí tengo que apelar a que la gente asume que esto es casi un mal endémico de nuestra sociedad. Se robaba antes y se robaba ahora, y se sigue robando. Te robo una pausita. Creo que el logro en materia de seguridad opaca otras muchas deficiencias. Es así, o sea, pero ya digo, no apelo a que el señor Roberto Valencia sabe y conoce más que nadie, no. Las mismas encuestas que realizan entidades que creo yo son dignas de respeto, como el UDOP, como el LPG Datos, señalan eso. O sea, se señalan los problemas económicos, se señalan otro tipo de problemas de corrupción, por ejemplo, de detención de personas inocentes, aparecen en las encuestas, pero eso no impide que la evaluación general del gobierno, de la labor del gobierno y sobre todo del presidente, sea muy positiva. Mira, para terminar, tú hablaste de la oposición política, partidaria. Las oposiciones. Las oposiciones. Al parecer, según lo que se evalúa y también aparece en las encuestas, no les alcanza mucho el tema a ellos para levantar en la imagen, en la preferencia electoral. ¿Qué podría estarles ocurriendo? ¿Están planteando mal la visión de país? ¿El tema oficial los está doblando? ¿El tema propagandístico los está derribando? ¿Qué ves tú, Roberto? Mira, yo creo que las principales voces de la oposición, que son las que muchas veces vienen a este programa o hablan desde otros espacios, digamos, no afines al oficialismo, están quemadas.
por errores propios, por pasado o porque han sido objeto de un desgaste brutal de parte de esta maquinaria tan agresiva que tiene el oficialismo, ¿no? Y creo que lamentablemente al oficialismo, al buquelismo, le ha salido muy bien el hecho de amedrentar y de meter temor ante ver lo que supone alzar la voz en esta sociedad ante esta maquinaria a la que apelo. Creo que hay mucha gente que estaría dispuesta a correr por una alcaldía, desde partidos de oposición, a correr por una diputación, a tener una voz más activa de señalar, que seguramente tienen en sus ámbitos privados, y me refiero a gente no quemada políticamente, no quemada socialmente, liderazgos nuevos, que por este lamentable pero real éxito que ha tenido el buquelismo en meter miedo a estas personas, ha sido muy efectivo en que la gente que podría estar generando simpatías entre sectores de oposición por su inteligencia, por su compromiso, por tener una hoja, un currículum vitae limpio, no se vayan a meter a esta disputa electoral porque todos tenemos familia, tenemos padres, tenemos temores, tenemos un trabajo, tenemos unos hijos y lamentablemente, subrayo, se ha quedado la idea de que salir y aparecer en programas para no adular, ya no te hablo de cuestionar, para no adular al oficialismo, te supone un precio, un coste social que va desde el reproche público, desde el menosprecio, desde el insulto hasta el encarcelamiento. Terminemos, mira, Roberto, nada más así una línea, déjame para hacer otro programa de esto. Tanta pleito, digamos, si podemos llamarle pleito en redes sociales, tantos ataques en redes sociales, tantas denigraciones, tantas cuestiones de difamaciones, tantas cosas que estamos viviendo hoy día, y tú has estado en medio de muchas polémicas también. ¿Qué está pasando, Roberto? Es una estrategia en mi lectura de las cosas, ¿eh? Yo he sido objeto de todo. Es que creo yo que hay una parte de los sectores afines, ahí no me atrevo a atribuirlo directamente a que esto sea algo que se decide en Casa Presidencial, al menos no tengo las pruebas, puedo tener la sospecha, pero desde sectores afines hay una estrategia inequívoca por golpear a quien levante un poquito la cabeza, a quien pueda generar una voz crítica, una voz imparcial, una voz, sobre todo si es una voz con peso, con argumentos, con decencia, y cualquier persona que está en sintonía con lo que hablábamos hace un minuto, cualquier persona que levante la cabeza, le caen con todo, y eso no es gratuito, no es casualidad. Yo lo he vivido en primera persona, lo sigo viviendo, y lo vivirá cualquier persona que quiera tener un rol de no sumisión o de no silencio para no incomodar en esta sociedad. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Roberto Valencia, periodista.